República Argentina, 20 grados 6 décimas la temperatura aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y bueno, nosotros te prometimos un invitado especial. Sí, es un analista geopolítico de primerísimo nivel que tiene nuestro país. En este momento lo vamos, entiendo que ya está en línea y es un placer tener a Cristian Lamesa desde la ciudad de Moscú en nuestro querido programa. ¿Cómo estás, Cristian? Muy buenas Hola, tardes para Fernando. vos. Un placer estar con vos y con tu audiencia. Bueno, Cristian, bueno, pasa de todo ahí donde vos estás. Eh, charlamos fuera de línea hace un rato y nada, decíamos, bueno, vamos a hablar de estos 3 o 4 temas porque hay 20 cosas para prenderle cartucho. Pero bueno, empiezo por un tema que yo ya te escuché varias veces hablarlo aquí en charlas en la ciudad de Buenos Aires y también en La Plata y en otros lugares, que tiene que ver con el Día de la Victoria, ¿no? Con el 9 de mayo, que bueno, algunos dicen que por una cuestión horaria, Europa Occidental lo festeja el 8, bueno, la cuestión que todo eso se fue deteriorando de lo que antes era prácticamente una conquista conjunta, siempre igual con una narrativa totalmente sesgada desde Occidente hacia lo que fue la labor de la Unión Soviética nada, en el fin del nazismo. Pero me gustaría saber, porque este año ya directamente tenés a la comisaria de Relaciones Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, diciéndole: el que va a Moscú, acá no vuelve más. El que va, no sé, o sea, están con un nivel de, no sé, de agresividad hacia algo que no se condice con lo que fue la realidad de aquel momento. Y me gustaría, nada, empezar con eso, con tu mirada de qué 9 de mayo, qué día de la victoria se viene ahí en la ciudad donde estás residiendo en este momento. Bueno, aquí en Moscú y en toda Rusia está engalanado el país con los colores del país, con los colores de la bandera rusa y con los colores del listón de San Jorge en negro y anaranjado, que es un símbolo de la victoria, un símbolo justamente de la Gran Guerra Patria. Y por supuesto que sabemos que los aniversarios, que cuando se cumplen años, fechas redondas, por decirlo de algún modo, ¿no? Estos 80 años que se cumplen el próximo 9 de mayo, tienen un simbolismo muy especial, y más en este momento, ¿no? Que Rusia atraviesa otra situación en la cual se ve amenazada por otra coalición europea, como fue la que encabezó Napoleón Bonaparte, como la que encabezó después Adolfo Hitler, porque hay que recordarlo, tal vez la nostalgia de Kaja Kallas tiene que ver con que en cierta medida fue una coalición europea la que condujo el criminal Adolfo Hitler contra la Unión Soviética en ese momento. Hay que recordar que a mí me encanta la historia, vos lo sabés muy bien, Fernando, y hay datos históricos que son geniales. Por ejemplo, que en el desembarco en Normandía, ese hito que se cuenta en Occidente como si hubiese sido el quiebre, ¿no? En lo que fue el nazismo, cuando el nazismo ya estaba prácticamente derrotado en la Unión Soviética, pero en el desembarco en Normandía participaron 177 franceses. Eso fue todo el número de tropas francesas que participaron ese día en Normandía, en ese desembarco histórico, hay que decirlo también, que fue histórico, pero también tiene el triste honor o privilegio, por decirlo de algún modo, los franceses de haber sido la división Carlomagno, la división de las bases SS encabezadas e integradas por voluntarios franceses, las últimas tropas en defender el búnker de Adolfo Hitler en Berlín. Entonces, fíjate qué paradojas que tiene la historia, Fernando, y cómo parecería ser que Europa hoy está un poco más identificada justamente con el nazismo que con la victoria soviética. Tal vez por eso es que se da esta separación.
También, y con esto cierro, Fernando, lo que es una celebración en Rusia y en una enorme cantidad de países que formaron la Unión Soviética por la victoria sobre el nazismo, en Europa parece que genera cierta nostalgia porque tal vez muchos líderes europeos actuales y cierta élite política del viejo continente creo que hubiese deseado que otra fuese la suerte de la Alemania nazi. Bueno, no es muy común escuchar analistas con la mirada, ¿no? Porque todo esto, de alguna manera, hace a la complicidad que tuvieron muchísimos países, ¿eh? De Europa Occidental, de los países bálticos también, ni hablemos eh, Polonia, bueno, hay innumerables ejemplos. A ver, 300.000 muertos, los Estados Unidos de América, 27 millones de muertos la Unión Soviética. Muchachos, a ver si algún día nos dejamos de ver Hollywood, las películas. Son muy lindas algunas, realmente están bien hechas, están muy buenos directores, pero no se ajustan. En general, siempre hay muy dignas excepciones, no se ajustan a lo que fue el costo y lo que puso cada país para liberar a Europa. Y bueno, mucho tiene que ver con lo que vos decías antes, de la complicidad de buena parte de esos países con el nazismo que lideraba Adolf Hitler en su mirada. Bueno, a ver, bueno, muerte del Papa Francisco en Roma. Obviamente Vladimir Putin manda una delegación, entiendo que mandó a su ministra de Cultura, en representación de la Federación de Rusia, como enviada. Tiene una relación muy cercana y muy buena, Putin y Francisco, pero siempre ventajita, ¿no? La ventajita Zelensky dice, bueno, aprovecho que no puede ir Vladi, silla con silla, la foto de la silla con silla. Llegamos a la fotito de silla con silla, como dice Antonio. Y me gustaría saber, nada, ¿qué se dijo en Moscú? Porque están, primero que le había dado para que tenga Putin, Trump a Zelensky en los días previos. Y de repente el silla con silla puede o haber seguido eso con cara de póker, o quizá Zelensky intentando alguna de sus trampitas, como hace habitualmente cada vez que le sale, ¿no? Porque en el Salón Oval no le salió muy bien, pero bueno, a veces como buen actor siempre todo el mundo tiene unos minutos de gloria, ¿no? Sí, a ver, ahí en el Vaticano, por supuesto que como vos decís, Zelensky buscó aprovechar la situación, aunque en un primer momento había dicho, lo cual era por supuesto un desaire importante para el presidente de Estados Unidos, que tenía muchas ocupaciones y que no podía ir al Vaticano, también siendo esto un desprecio a la memoria del Papa Francisco. Evidentemente sus patrocinadores europeos le deben haber dicho, Volodymyr, no seas estúpido, anda, porque es una buena oportunidad, y por eso concurrió, porque de hecho Donald Trump, cuando anunció su viaje con motivo del sepelio del sumo pontífice, dijo que quería aprovechar la situación para reunirse con Zelensky. Dicho esto, esta reunión dejó bastantes cosas interesantes, algunas otras incógnitas. Una interesante que me gustó mucho fue un nuevo portazo en la cara del estúpido presidente de Francia, Emmanuel Macron, ese petit Napoleón carente aparentemente de alguna virilidad, pero que quiere irse en una especie de super líder europeo, militar europeo. Y bueno, cuando arrimaron las tres sillas, que en principio eran tres sillas las que estaban ahí para la reunión, Donald Trump parece que nuevamente lo puso en su
le indicó que no se subiera a las medias, que era fotocarnet, como decimos en el barrio. Así que solamente la charla fue entre Zelensky y Trump, y yo creo que Trump conoce sobradamente la calaña del ucraniano, sabemos que su vínculo borrascoso viene de la primera presidencia de Trump, cuando fue totalmente funcional a los intereses de la familia Biden y justamente le costó incluso un intento de impeachment, lo que dijo Zelensky respecto de la petición de Trump sobre acelerar la investigación sobre los vínculos corruptos de la familia Biden en Ucrania, cosa que era por demás apropiada, pero bueno, esto se tergiversó y se llevó adelante para justamente acusar al republicano y hacer una campaña mediática. En este sentido, yo creo que por esto que acabo de relatar, yo supongo que más allá de las declaraciones de Trump, que siempre sabemos que se dice y desdice, tiene una facilidad enorme para decir una cosa y después lo contrario, pero finalmente los actos son los que son interesantes, a pesar de que supuestamente hubo algún entendimiento. También hay que recordar que esto sucedió después de que fracasara la reunión en Londres, cuando llevaban los representantes estadounidenses, Steve Witkoff y el secretario de Estado Marco Rubio, llevaban una propuesta concreta y directamente antes de la reunión ya los delegados ucranianos dijeron que daban totalmente por descontado que no se iba a aceptar tal propuesta, con lo cual Witkoff y Rubio dijeron ¿para qué vamos a ir? Y se suspendió este viaje. Entonces yo creo que no creo que haya sumado demasiado más de una foto pintoresca, y siempre hay que recordar que las reuniones entre Witkoff, que es una persona de suma confianza de Trump, y Vladimir Putin, la última con poca publicidad, se llevó adelante hace pocos días aquí en Moscú, que siempre dan resultados muy, muy promisorios. Siempre las declaraciones del neoyorquino Witkoff son de que realmente el entendimiento es enorme con Putin. Yo en este sentido creo que más allá de lo que muchas veces, y con esto cierro, Fernando, así seguimos adelante con otros temas, yo creo que siempre lo que tratan de, siempre los que incluso son contrarios al republicano, siempre ven ahí un estruendoso fracaso y las postrimerías de una confrontación entre Putin y Trump. Yo creo que muy por el contrario, Trump está tal vez dejando pasar un tiempo que necesita Rusia para seguir adelante con ciertos objetivos. Uno de ellos creo que es Odessa, que es una ciudad y una región que sin duda tiene que volver a Rusia y sobre la cual tienen los ojos puestos y sus intereses los franceses y los británicos, cosa que no va a ocurrir. Entonces creo que ese tiempo que está transcurriendo es beneficioso para Rusia. Bueno, vos hablabas recién de Odessa, bueno, que es obviamente lo único que le queda en el Mar Negro a Ucrania para tener, y bueno, y Occidente, ¿no? Para tener, fíjense que es el camino a Crimea, si se quiere. Bueno, además por ahí salen todos los granos, sale todo el tema económico, industrial y agrario de Ucrania, ve la luz por ese puerto. Además, bueno, hay un hecho que sucedió en el 2014 cuando incendiaron la casa de los trabajadores con todos ellos adentro. Cuando uno habla de los grupos del grupo Azov y de tantos otros que tiene la República de Ucrania, de alguna manera habla de este tipo de hechos. O sea, no me importa nada que se esté quemando la gente adentro y nosotros le estamos bloqueando toda la sala. Y bueno, eso me parece que hubo un antes y un después
bueno, primero porque siempre fue Rusia como toda Ucrania, digamos. Pero de alguna manera hubo un antes y un después. Los responsables de eso, siempre dijo el presidente Vladimir Putin, los que hicieron esto lo van a tener que pagar. A ver, territorio, la famosa jugada ultra ganadora de Volodymyr Zelensky, asesorado por la OTAN, entrando por la región de Kursk a la Federación Rusa. Bueno, está terminando, ya terminó la semana pasada, con un saldo tremendo: 67.000 personas muertas o heridas del bando ucraniano, y muchísimos mercenarios, y mercenarios entre comillas, ¿no? Tropas de OTAN, mercenarios de todo el mundo, más las tropas de élite ucranianas. A ver, me da la impresión que no solo pierden la moneda de cambio, pierden su jugada maestra, y no sé si no es el principio del fin para un ejército que realmente ya no resiste más y jugó todo colorado el 23 y bueno, y salió negro el 0, ¿no? Sí, por supuesto. Yo creo que, a ver, tácticamente se manejó y estratégicamente se manejó de una forma totalmente torpe. Ucrania, la OTAN, yo no sé a quién atribuirle realmente la culpa porque no se pudo llevar adelante una sucesión de torpezas tan grandes. Vos recordarás, Fernando, muy bien cuando fue la famosa batalla de Bakhmut, de Artiomos, sí, claro. Cuando el líder del grupo Wagner decía incesantemente que no tenían armas, que no tenían municiones, que no tenían municiones de artillería, haciendo declaraciones públicas, en lo que obviamente era una estrategia para incentivar que fueran llevados a este caldero y a esa picadora de carne innumerables tropas ucranianas, las cuales estaban siendo apaleadas de una forma impresionante. En ese mismo momento se sabía positivamente que la proporción de fuego de artillería ruso respecto al ucraniano era 9-1. O sea que lo que decía el líder de Wagner, por supuesto, que era una trampa muy bien orquestada, en la cual cayó también de forma muy ingenua Ucrania, lo cual hizo fracasar esa famosa contraofensiva primavera-verano de la que tanto se habló, porque era una máquina de picar carne literalmente. En Kursk pasó algo bastante similar. Incluso se mandaron, vos lo decías muy bien, las fuerzas de élite, los peores y más despiadados comandos ucranianos ultranacionalistas, pero los más, del mismo modo que digo, los más aberrantes y los más crueles, también los más preparados, los más entrenados por la OTAN, y se los mandó, se los sacó, se debilitó el frente en otras regiones, en el sur y en el este ucraniano, y esto por supuesto abonó una permanente conquista por parte de Rusia de nuevos frentes, y no se hizo más que un caldero ahí en Kursk, donde, como vos muy bien reflejabas estos números, se eliminó lisa y llanamente a las tropas tal vez más preparadas de Ucrania, cayendo nuevamente en una trampa muy bien orquestada por la inteligencia militar rusa. Esto obviamente con unas fuerzas armadas ya sumamente debilitadas. Hay que recordar que se estima en 1 millón de muertos, ya superando ese número por parte de las fuerzas armadas ucranianas. Estos son números tremendos, o sea, desde la Segunda Guerra Mundial creo que no vemos esta cantidad de bajas militares, que contrastan fuertemente con las bajas civiles, que siempre son lamentables, pero hay que decir que los ataques rusos
muestran una precisión tremenda buscando minimizar a la mínima expresión las bajas justamente civiles ucranianas, porque hay que recordar que son pueblos hermanos. Pero bueno, en este contexto, por supuesto que ya el fin es inminente, porque lo único que les queda es apelar a esas imágenes que vemos en videos que son desgarradoras, como llevan a la fuerza y meten en estas camionetas los reclutadores ucranianos a jóvenes y a hombres de todas las edades para llevarlos forzosamente al frente a estas carnicerías. Así que, y lo de Kursk fue ni más ni menos que eso. Y por supuesto que si querían utilizarlo como moneda de cambio, una torpeza enorme, porque obviamente nunca se podía suponer que se iban a hacer fuertes y que iban a lograr dominar ese territorio ruso, sino que justamente lo que se hizo fue embolsarlos y apretarlos. Cristian, ¿cómo estás? Te quiero hacer una consulta en relación a la muerte del Papa Francisco y al recambio que se viene en el Vaticano. ¿Cómo analizás vos con toda la información que tenés y con toda tu experiencia lo que puede venir en relación al nuevo Papa, en relación a la política que va a tener con relación al conflicto entre Ucrania y Rusia? Porque era muy clara la posición del Papa Francisco, ¿no?, en este tema. ¿Cómo calculás vos que va a seguir la posición del Vaticano? ¿Seguirá por una línea similar a la de Francisco o cambiará? Bueno, ¿cómo estás? Un placer hablar con vos y es muy interesante tu pregunta también. Esto es una incógnita. Acá pueden pasar dos cosas o tres, diría yo, las cuales vamos a conocer fehacientemente cuando conozcamos realmente quién es el elegido cuando salga el humo blanco ahí en el Vaticano. Ahora bien, lo peor que le puede pasar, según mi forma de ver las cosas, al mundo, a este mundo multipolar que ya ha nacido, es justamente que se dé la elección de un papa al estilo del que fuera sumo pontífice de origen polaco. Eso sería una verdadera catástrofe, creo yo. Que me disculpen los oyentes que tienen un buen recuerdo del Papa Juan Pablo II. Geopolíticamente hablando, propició, fue una de las partes de la troika que generaron la caída de la Unión Soviética y el desastre geopolítico que le prosiguió junto con Thatcher y con Ronald Reagan. Un papa con ese perfil, con un perfil totalmente antirruso y globalista, yo creo que sería un contratiempo importante para el mundo multipolar, porque evidentemente la Iglesia Católica tiene una gran preponderancia, incluso entre muchos de los pueblos de esta mayoría global que se perfila dentro del grupo BRICS, por decirlo de alguna manera, o los países emergentes. Esa es una opción que yo creo que tal vez el que da más con ese perfil sería, según tengo entendido, el candidato de Luxemburgo, tal vez el de Hungría, que creo que incluso fue nombrado por Juan Pablo II. Después la otra es que haya un papa de las características de nuestro querido Papa Francisco, que si bien muchos lo acusaron de tener una postura pro-woke dentro de lo que es esa agenda, yo creo que es una acusación un poco injusta. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta y recordarlo dentro de la institución Iglesia Católica, una institución de 2000 años, muy conservadora, y yo creo que lo que intentó hacer el Papa Francisco fue una apertura y una tal vez humanización un poco de esta institución, ¿no? Yo creo que en ese sentido no sería una mala noticia, y lo mejor sin duda que podría ocurrir sería un sumo pontífice que adhiriese a lo que es el soberanismo, ¿no? Esta corriente soberanista entre los países, que es la que justamente
está representada en los BRICS y en los países emergentes, contrapuesta al globalismo europeo, al globalismo financiero representado por figuras como George Soros. Yo creo que esa sería la mejor noticia. Para decirlo lisa y llanamente, un papa con tendencias conservadoras, pero que no estuviese dentro de lo que sería el otanismo, por decirlo de alguna manera, o el globalismo. Un conservador clásico que pudiese estar más con esa onda soberanista. Yo creo que esa podría ser la mejor noticia, pero la verdad es que por lo menos hasta donde yo tengo noticias, hoy no hay todavía un candidato seguro o firme. Hay algunos candidatos estadounidenses, alguno de ellos tiene una postura, creo que el de Washington, tiene una postura bastante confrontativa con Donald Trump. Eso podría tener cierta relevancia dependiendo de los intereses que se mueven. Vamos a ver. Sí, además, otra cosa, y con esto vamos cerrando esta hermosa charla. Bueno, hay una ley, ¿no? El que entra papa al cónclave no sale papa, sale cardenal. Así que lo mejor que te puede pasar es que no te nombren entre los favoritos, porque, y bueno, y después, sí, concuerdo, coincido contigo más o menos en esas tres líneas. Soberanismo, volver a los pobres, la iglesia es de todos. Esa es la parte donde algunos que le critican la parte woke a Francisco, yo creo que se equivocan, porque la iglesia que siempre fue, que expulsaba, que no ponía la mirada sobre muchísima gente que realmente carecía absolutamente de todo. Bueno, la iglesia de Francisco, por suerte, en ese punto, los trató de meter a todos adentro y dijo, esto es de todos, muchachos, después vemos cómo lo arreglamos, pero no lo arreglan solo los que tienen poder y dinero. Cristian, la verdad que un placer, como siempre, charlar contigo. Bueno, seguramente ya me la veo venir después del Día de la Victoria, cuando apenas pase ese día, o quizá antes para los preparativos, pero bueno, va a ser un día muy importante para todos nosotros, sabemos que para vos también, y bueno, va a ser un placer tener todo lo que allí acontezca de primera mano por un argentino, ¿no? Uno de los nuestros está allá. Sí, cómo no, Fernando. Quiero agregar una cosa, 10 segundos, respecto de nuestro Papa Francisco, que siempre se opuso a las guerras y siempre tuvo un vínculo muy, muy especial con Rusia y con el presidente Putin, y ese vínculo no varió pese a toda la rusofobia. Creo que incluso el presidente Putin tuvo unas palabras muy, muy bonitas con el recuerdo de nuestro Papa Francisco. Y respecto a lo otro, por supuesto, este año me doy ese gusto de estar el 9 de mayo acá, en esta fecha tan importante. Voy a estar en la Plaza Roja, destacado con la gente de RT. Así que bueno, por supuesto que contás conmigo, cuentan conmigo para hacer una crónica desde acá, cuando quieras. Sabes que para mí es un gusto y un privilegio charlar con vos y contar con tu amistad, así que por favor, cuando quieras, sabes que acá siempre hay un sí para charlar con ustedes. Un abrazo grande, Cristian. Hasta la próxima. Abrazo grande. Bueno, 13 horas, 2 minutos apenitas pasados. Bueno,